Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 53. Y antes de iniciar, pues es importante saber qué estamos leyendo, ¿no? Isaías 53 es muy famoso. Aunque ustedes no sepan qué es Isaías 53, seguramente ya han leído Isaías 53. Y hoy nos vamos a dar cuenta que es este versículo muy famoso acerca del sacrificio de Jesús, acerca de lo que este representa, lo hemos cantado una infinita cantidad de veces, pero muchas veces no nos damos cuenta lo profundo que significa considerar la palabra de Dios como un espejo para nuestras vidas. Una característica obvia de un espejo es que refleja qué hay en mí. Y a medida que leamos esto, yo quiero que ustedes no solamente juzguen el texto, juzguen al que predica, sino que ustedes de todo corazón puedan interpretar lo que ustedes están viviendo según la palabra de Dios. Entonces, para iniciar y antes de leer, vamos a hablar de lo que significa generar expectativas. Tener una expectativa acerca de algo. Todos nosotros tenemos expectativas. Grandes, pequeñas, medianas, referentes a una cantidad incontable de cosas tenemos expectativas. Esperamos, por ejemplo, si nos van a presentar a una persona, esperamos y nos anticipamos y creamos imágenes mentales de quién va a ser esta persona. Si uno se va a encontrar, digamos, con un empresario, no, que este es el dueño de esta empresa alemana, ustedes ahí mismo ya se imaginaron a un tipo en sus mentes, con ciertas características y ciertas cosas. Aún ustedes ya tienen expectativas de lo que yo voy a decir. Algunos dicen, ay, qué padre, tan joven el niño predicando. ¿No? Esa es una expectativa. Ay, ¿qué hace este niño tan joven predicando? ¿Qué me va a poder decir? Esa es otra expectativa. Y todos esperamos algo de lo desconocido. Todos esperamos algo cuando interactuamos con algo nuevo. Cuando nos dicen, vas a conocer a X persona. A mí me da risa porque mi familia, pues yo no la conozco al 100%. Les voy a decir honesto, o sea, yo tengo mis papás, mis hermanos, that's it. O sea, mis primos, el pastor Alfredo, la pastora Zulima y ya. Pero hay lados de mi familia que yo no conozco muy bien. Entonces, cada vez que yo tengo una interacción con estas personas, es chistoso porque yo tengo ciertas expectativas y ellos tienen ciertas expectativas, pero siempre es incómodo. Porque cada vez que los veo como cada 10 años, es como volverlos a conocer y ellos me vuelven a conocer. Específicamente del lado de la familia de mi mamá, pues ellos viven en otras ciudades, ellos siempre han estado lejos. Entonces cada vez que yo tengo una interacción con ellos, yo no sé qué esperar. Es como le digo tío, le digo tía, le digo por su nombre, pues porque verdaderamente no tengo una relación con ellos. Y hoy vamos a leer la historia de gente que tenía una expectativa pero recibió otra. No sé si a ustedes les ha pasado, pero todos hemos esperado mucho de algo. Y cuando nos dan lo que no esperábamos recibir, es fuerte. Nos decepciona. Navidad. Yo creo que los intercambios, ya sean del trabajo, de la escuela o de lo que sea, muchas veces es una decepción segura, ¿sí o no? Y uno espera y uno da con mucho gusto y uno dice, yo te voy a regalar como quisiera que me regalaran. Y uno da lo mejor y recibe unas calcetas y atrás de una sonrisa hay un odio fuerte. Y entre más crece la sonrisa, más detestas el regalo. ¡Wow, padre! No tenía calcetas. Y uno sonríe, ¡wow! Y uno esconde el odio, verdaderamente, el repudio, atrás de una sonrisa. ¡Wow, padrísimo! Es justo lo que no quería.
Y ya que estamos en estas épocas, uno ya tiene expectativas de ciertas cosas. Y por eso yo titulaba esta prédica, ¿qué espero cuando espero en Jesús? ¿Qué esperamos cuando decimos esta palabra y frase tan cristiana y muy común entre las señoras y los señores de, no, yo espero en Dios que sí? ¿No? Todos hemos usado esa palabra, o primero Dios sí. Si Dios quiere, yo la he usado y no soy señor o señora, pero la he empleado. Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que significan nuestras palabras. Y por eso hoy hacemos un cuestionamiento que no nos hacemos frecuentemente. ¿Qué esperamos cuando esperamos en Jesús? Y para eso vamos a leer Isaías 53. Esta es la nueva Biblia de las Américas, una versión que a mí me gusta muchísimo. Entonces, vamos a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. En el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Famoso versículo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4 dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, otro versículo estelar, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos. Muy bien, se lo saben 3 personas, pero no pasa nada. Fuimos nosotros curados. Y es sumamente popular, pero entendamos el contexto. Esta es una profecía que el profeta Isaías da al pueblo de Israel. 750 años antes de que se cumpliera. Entonces podemos ver varias cosas. Nosotros tenemos un panorama distinto al del pueblo de Israel porque conocemos la historia. Sabemos que Jesús vino, que murió en una cruz, que nos salvó. Pero me impacta esta historia porque Dios se anticipó a las expectativas de la generación que lo iba a recibir. Se anticipó porque Él sabía qué esperaban. Pero muchas veces Dios no nos da a nosotros lo que esperamos, sino lo que necesitamos. Y esa es una de esas frases que nos hace decir, pero muchas veces no entendemos lo que significa. Porque suena muy bonito, y a veces los viernes o los sábados en Instagram ponen los highlights de la reunión, si siguen a la iglesia en Instagram, y uno dice, wow, qué padre, pero hay muchas cosas que de verdad no alcanzamos a concebir el peso de esas palabras. Porque cuando decimos Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, quiere decir que yo me pongo a un lado para recibir lo que Dios me quiere dar. Y eso suena bonito en teoría, pero en práctica yo tengo que morir a mí mismo. Eso suena bonito en práctica, en teoría, pero en práctica yo tengo que esperar en el Señor verdaderamente para recibir lo que es parte de Él. Yo tengo que en la práctica cambiar mis expectativas a las expectativas de Dios. Y como dije al inicio, hay una expectativa y hay una realidad. Yo esperaba un regalazo y recibí todo lo opuesto. Ustedes esperaban tal vez al pastor Saúl y les tocó Juanes, ¿sí o no? Ven, hay una expectativa y hay una realidad. Tal vez la pastora Gloria y no. Y siempre hay esta relación entre lo que espero y lo que recibo. Pero saben, la gente es muy pronta para juzgar. Lo fue en el tiempo de Isaías, lo fue en el tiempo de Jesucristo y lo es ahora mismo. Porque tenemos una naturaleza juzgona. Tenemos una naturaleza que le encanta cuestionar todo como si en mí radicara la verdad absoluta, pero no es cierto.
Entonces tenemos un pueblo al cual se le está anunciando que va a venir un redentor. Pero la manera en la que se expone el anuncio de la redención es cero, por así decirlo, cotidiano. Es cero, la palabra sería predecible. No se puede predecir en lo absoluto porque vamos a leer más o menos cómo espera a un pueblo. Y en 1 Samuel capítulo 9 podemos ver las características de lo que espera un pueblo de su gobernante. En 1 Samuel capítulo 8 es cuando el pueblo de Israel exige un rey. Y dice, yo ya no quiero que Dios sea el que gobierne completamente, sino que como las otras naciones tienen un rey, ¿por qué nosotros no tenemos uno? Y conocemos la historia. Entonces Saúl entra en el panorama y en el versículo 2 del capítulo 9 de 1 Samuel vemos las características que escogieron a Saúl como rey. Y Saúl, joven y apuesto, entre los hijos de Israel no había otro más apuesto que él. De hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo. Entonces sus expectativas eran estándares estéticos altos. Era guapo, era alto, representaba en apariencia una figura contundente. Y ese era el estándar que tenía el pueblo de Israel, porque de la misma manera escogió a Saúl. E imagínense entonces, años después, que venga un profeta y que les diga, van a recibir al Mesías, pero no van a recibir lo que esperan. Es más, no lo van a reconocer. Entonces volvemos al versículo 2, donde dice eso tan profundo y tan contundente, y dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, no hay atractivo en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. O sea, esto es un shock fuerte, porque si con guapura, fuerza y estatura escogieron al rey, imagínense cuáles eran los estándares para escoger al Redentor. Y es un shock porque yo decía, Dios, hubiera sido muchísimo más fácil. Y cuando yo me ponía a estudiar Isaías 53 y les compartía también a mi célula un poco de esto, yo siempre decía, ¿por qué no simplemente les dieron lo que pidieron? Dios es muy poderoso, lo podía haber hecho hermoso, alto, de hombros para arriba, más alto que cualquiera en Israel, como Saúl. Pero ¿saben algo? Como dijimos al inicio, Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Porque muchas veces eso que pedimos simplemente alimenta más eso que nos mata. Entonces Israel, al igual que nosotros, porque yo les invito a que hagamos algo, no juzguemos como vemos las telenovelas. Bueno, no, yo no veo telenovelas, pero como algunos ven las telenovelas, como si nosotros fuéramos ajenos a la escena. Uno ve, ¿no?, la típica infidelidad de Televisa, donde hay una cachetada y un nombre muy largo y latino de por medio, ¿no? Carlos Antonio, como el mío, Juan Esteban. Y una cachetada, ¿no? Y uno dice, desgraciado. Infeliz. No, se lo merece. Y muchas veces leemos el libro de la vida, la Biblia, como si leyéramos una telenovela ajena a nosotros. El pueblo de Israel. Mensos. Pero a medida que hablamos nosotros, que aprendemos de la Biblia, tenemos que aprender a ver qué tanto de eso que criticamos hay en nosotros. Qué tanto de eso que vemos como malo hay en nosotros mismos. Y no importa la edad que tengan, no importa si son mayores o muy jóvenes, todo el tiempo la Biblia funciona como un espejo y refleja
todo lo que hay en mí, lo bueno, lo mediano y lo malo. ¿Y qué reflejó del pueblo de Israel la venida del Mesías? ¿Qué reflejó de una generación? Y ni siquiera hablamos del tiempo de Isaías, sino de todas las generaciones por venir hasta el día de hoy. ¿Qué ha revelado esto acerca de nosotros? ¿Cuán superficiales somos? Porque ellos esperaban algo bastante superficial, porque de manera bastante superficial escogieron a su primer rey y de manera superficial iban a esperar al Mesías. Pero Jesús vino ofreciendo lo que ellos necesitaban y no lo que ellos querían. Porque es difícil relacionar muchas cosas naturalmente, por ejemplo, el sufrimiento y la grandeza. Jesús, experimentado en quebranto, sufrió hasta la muerte. Y es difícil porque a veces decimos, a esa persona le está yendo mal porque seguro no hace su devocional. No, y juzgamos. Le está yendo mal porque hizo algo malo. Y no existe no podemos reconciliar la grandeza de un Mesías con el sufrimiento que significó la cruz. ¿Pero por qué? Porque hay un velo llamado superficialidad en nuestra vida. ¿Y qué hace la superficie? Me deja ver hasta cierto punto el panorama de las cosas. ¿Qué hace la superficie? Me permite andar cómodamente sin miedo a tocar fondo. Pero hay una gran diferencia entre profundidad o fondo y superficie. Y es que en el fondo o la profundidad, piensen en el mar, se conoce de qué está compuesto algo. Ustedes se ven muy bien por afuera, pero yo no sé si están enfermos. Es como, hace poquito estaba caminando y en el Metrobús decía, la diabetes al inicio no se siente. Algo así, como una publicidad para que te cheques de la diabetes. Y eso creó tantos cuestionamientos en mí. Yo dije, yo no siento, ¿será que tengo? Es la verdad, o sea, inmediatamente causó esa pregunta en mí. Pero muchas veces, como nos guiamos solo por la superficie, pensamos que todo está bien porque en la superficie está bien y no nos damos cuenta que por dentro y en el fondo, olvídense. Entonces, Dios anticipadamente, deliberadamente y porque amaba a su creación, fue en contra de lo que ellos esperaban. Y no nació en un palacio, Jesús. Y no era hijo de un rey terrenal. Y no tuvo un imperio que con un dedo él, no. Nació en un pesebre, hijo de carpintero, de manera muy noble. Porque, ¿saben qué? Hay una gran diferencia entre hermosura, encanto y gloria. Hay una diferencia abismal entre la gloria de Jesús y la belleza de algo. Porque podemos usar palabras a la ligera porque son superficiales, como la palabra encanto. Me encanta tus uñas, ¿no? Las señoras o las mujeres están padrísimas. ¿Dónde te las hiciste? Ay, no, llévame. Los hombres, me encanta esta hamburguesa. Me encanta la pizza. Me encanta el fútbol. Me encanta el Cruz Azul. Muy bien. Muy bien. Y tenemos esta palabra superficial para responder a la belleza exterior de algo. Me encanta el color de tu cabello. Y ustedes pongan su propio ejemplo, pues. Pero no vino Jesús solamente a que nos encante ir a la iglesia, sino a reflejar su gloria. Y eso es completamente diferente, porque para recibir y conocer la gloria de Dios, yo no puedo acercarme a Jesús superficialmente.
porque no lo voy a conocer de esa manera. Entonces, ¿qué exigía Dios para que conocieran al Mesías? Que pusieran a un lado su superficialidad y lo conocieran de fondo para que seamos transformados. Porque cuando conocemos a alguien de fondo, esa persona nos cambia. Pero siempre, como iniciamos esta charla, siempre creamos expectativas que muchas veces distorsionan la realidad. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente, si no me conocen, tenían expectativas diferentes de mí. Seguramente todos han conocido a alguien que tiene la cara de un puño cerrado, lo conocen y es un amor de persona. Y uno siempre decía, pensaba que eras bien sangrón. Y no, simplemente así tiene la cara esa persona. O tal vez usted es esa persona y sabe qué significa eso. Yo, no, así es mi cara. Estoy arrugado, pero así nací. Pero ¿cuál es su expectativa frente a su relación con Jesús? Quitémonos un momento del plano general para hablar de Dios personalmente. Porque nos encanta generalizar para que no haya temas, para yo no quedar expuesto. Porque cuando generalizamos, pues es impersonal. Entonces, me puedo ocultar. Pero hablemos en el plano personal de su propia relación con Jesús. ¿Y qué esperan con Jesús? ¿Que les dé todo lo que quiere? ¿Están aquí sentados para que solamente se cumpla un milagro concreto en su vida? ¿Vienen aquí esperando que un día haya mucho dinero en su cuenta, haya mucho empleo en su familia? Dios les puede dar todo eso, pero tal vez no es lo que necesitan. Y Dios no les va a dar lo que no necesitan. Porque Dios primero suple las necesidades profundas de nuestra alma. Pero tenemos una perspectiva como la del pueblo de Israel, muy superficial sobre Jesús. Y pensamos que Él es de esta manera y Él es de esta forma y creamos nuestras ideas, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es creando un Dios según mis términos. Pero cuando reduzco a Dios según mis términos, no es eterno, no es verdadero, no es todopoderoso. Y le quito todos sus atributos más increíbles, entonces no adoro al Dios verdadero. Y yo no lo digo pretendiendo transformar sus vidas, porque yo no soy capaz de transformar la vida de nadie. No fui capaz de transformar mi propia vida, mucho menos la de ustedes. Pero expongo la verdad que me transformó a mí. Porque esa es la verdad. Que cuando uno conoce genuinamente a Jesús y espera en Él, según la palabra de Dios y no según mis propias expectativas, entonces puedo ver su gloria. Y eso es increíble. Porque hagan de cuenta, y si lo vamos a hablar en términos generales, la gloria de Dios es la profundidad de la hermosura. El contenido de la hermosura es la gloria que hay en algo. Entonces Dios le dijo a Israel, no me vas a conocer por encimita, porque por encimita conoces muchas cosas, incluyendo mi palabra. Y por encimita conocen ustedes muchas cosas, incluido la palabra de Dios. Saben repetir los versículos famosos, saben la rutina, saben qué hacer, pero personalmente hablando, ¿conocen a Jesús? Porque a una generación y aún a la nuestra les pasó de largo el Mesías y no lo conocieron, sino que escondieron su rostro de Él. ¿Por qué? Estudiando un poquito culturalmente hablando, y también esto se lo compartía a la célula. El pueblo de Israel, o la cultura judía, que no creen en el Mesías, o sea, que ha venido el Mesías, hace una oración. Y es, Señor, que yo pueda ver el Mesías en mi generación. Y eso es sumamente trágico sabiendo que hace 2000 años Él habitó entre nosotros.
Pero nosotros de la misma manera y más descaradamente hacemos entre líneas, quiere decir no directamente, la misma oración. Porque no nos gusta el Dios de la Biblia, porque es profundo. Y cuando yo profundizo en algo, encuentro suciedad. Entonces no nos gusta que Dios profundice en nuestro corazón, porque va a encontrar que no somos tan santos como aparentamos ser, que no somos tan cristianos como decimos ser, que no somos tan wow como aparentamos ser. Pero eso fue lo que vino Jesús a quebrantar, a romper la fachada y conocer el interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Romanos 3:23 lo deja claro: por cuantos todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece la gloria que Él ofrece, pero Él interviene para que la conozcamos. Y la gloria, vuelvo y repito, no se les olvide, es profundidad. ¿Tiene profundidad su relación con Dios o qué esperan? No podemos portar a Jesús como porto esta playera y decir: ay, me adorna, es bonita, se me ve bien, me gusta, me hace sentir bien. Eso reduce mucho la grandeza del Señor, porque no es un adorno, es una transformación de adentro hacia afuera. Entonces espero que mientras hable y mientras les comparto esto, en ustedes verdaderamente pueda haber un momento de introspección y decir: ¿cómo he vivido hasta ahora mi relación con Jesús? Hasta este punto, ¿qué espero cuando espero en Jesús? Porque esperamos tantas cosas y queremos tantas cosas, tenemos planes a corto, mediano, largo plazo. Pero ¿qué si Dios les dijera no a todo lo que dice? Yo me he hecho esa pregunta no saben cuántas veces. Y hasta todas las veces que lo hago, entro en pánico. Porque nos encanta tener el control. Yo soy primero. ¿Se oyen? Ok, pues si pueden apagar el teléfono, muchas gracias. Pero yo soy el primero en tener que constantemente hacerme la pregunta: ¿qué si Dios me dice no a todo? ¿Deja de ser Dios? De ninguna manera. Entonces se convierte en realidad en: no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Pedimos lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Porque tal vez ustedes están pidiendo economía, dinero, pero no necesitan más dinero o un mejor trabajo, sino humildad. Y por eso Dios los tiene en esa situación, para determinar quién sostiene su vida: un número en su cuenta bancaria o el Dios que creó todo lo que existe. Muchos de ustedes tal vez dicen: si tuviera un mejor puesto adoraría a Dios, pero entonces no adoraría a Dios porque es Dios, sino porque le dio lo que quiso. Entonces, ¿qué esperan cuando esperan en el Señor? ¿Esperan sus expectativas o las de Dios? Porque si hasta este punto han esperado a su manera, déjenme decirles que al igual que a toda una generación hace 2000 años, hoy también Dios les pasó enfrente de sus ojos. Jesús les pasó enfrente de ustedes y no lo reconocieron. ¿Y cómo podemos comprobar lo que estoy diciendo es cierto? Leamos Juan, en el primer capítulo, versículo 10 en adelante, y dice: Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho, pero el mundo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Continuamos en el versículo 11 y dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Continuamos con el versículo 12 y dice: mas a todos los que recibieron, los que creyeron
o los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y saben qué revela esto? ¿Qué revela toda esta historia? ¿Qué revela Juan? ¿Qué revela Isaías? ¿Qué revela esta prédica? Que si Dios nos pasa de largo y no podemos contemplar la hermosura del Redentor, simplemente se expone profundamente la bancarrota de nuestro corazón. Lo chueca que era mi intención al venir a la iglesia, al acercarme a Él, y por eso muchas veces decimos: Dios, ¿dónde estás? No te siento. ¿Seguro que le están orando al Dios Todopoderoso? ¿O al Dios que ustedes formaron en su cápsula de ideas equivocadas? Porque les recuerdo algo, y va a sonar feo, pero es verdad: los dioses falsos no responden oraciones. Y se los digo porque constantemente, y más todo este año, yo he tenido que hacer una oración en mi vida profunda. Sea lo que sea, Dios, yo te tengo que amar más que todo lo que yo quisiera y pudiese pedir. Porque si te tengo a ti, como dice la canción, lo tengo todo. Suena hermoso, pero en la práctica es verdad. Y por eso se los digo, porque Dios me confronta profundamente con esto todo el tiempo. ¿De qué lado se inclina la balanza de mi vida? ¿Mis expectativas según el mundo o la realidad de la palabra de Dios? Esa es la verdadera diferencia de una persona, no que se haga llamar cristiano, sino en dónde está puesta su esperanza. Porque otra palabra para expectativa es esperanza. Yo espero algo. ¿Dónde está esa esperanza? ¿En la superficie, que todos podemos ver? ¿O en el fondo, donde solo los que se acercan intencionalmente conocen? Dos grandes diferencias de cómo abordar el mismo asunto. Porque ¿qué dice el mundo? El mundo es experto en suplir necesidades superficiales. Viste con hermosura a las personas. El mundo, si lo que quieren es lujuria, pecado, lo que quieran, el mundo lo puede suplir muy bien. Hay shows impresionantes. O sea, hay atracciones, pero que le vuelan a uno la cabeza. Hay ciudades que si uno se asombra viéndolas en Google, no quiero pensar cómo sería verlas en persona. Y si ustedes viven una vida en pos de todas esas cosas, el mundo es el lugar correcto. Suple la carne, satisface la carne, pero nunca los va a poder preparar para lo eterno. Porque esa es la gran diferencia entre fijar mi confianza en el mundo y en Dios. Nunca voy a estar preparado para el más allá, para lo eterno, para lo de arriba, si confío en lo terrenal. Nunca voy a estar preparado para lo de Dios si mi mirada está puesta en el mundo. Pero es que lloré y Dios no me respondió. ¿No será que le pasó enfrente y más bien no lo vieron? Y yo lo digo no como el experto en la vida, porque no pretendo venir aquí como si fuera experto en la vida, porque hay gente que me triplica la edad acá. Pero sí como alguien que conoció esta verdad, y así como yo al ser expuesto por esta verdad cambié, ahora yo la expongo para que esa misma verdad que está en la Biblia los cambie a ustedes. Pero entonces vamos a leer algo porque ya no me queda mucho tiempo. Y vamos a ver la tragedia, que es fijar mi confianza en la carne, en el mundo, y esperar y recibir según mis expectativas. Recibir lo que quiero, pero no lo que necesito. Y para eso vamos a leer Lucas, capítulo 15. Una gran historia, pero no vamos a leer toda la historia porque no acabaríamos jamás. Pero Lucas capítulo 15 nos enseña uno de los mejores ejemplos, porque es la historia del hijo pródigo. Entonces no voy a entrar en detalle porque todos ustedes la conocen.
Si no la conocen, Lucas 15 lo pueden leer, son 3 parábolas increíbles. Hablan de temas similares, pero Lucas 15, vamos a leer los versículos del 15 al 16. Resumen muy bien esta historia. Dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entremos un poquito en contexto. La historia es, él pide su parte de la herencia a su padre y él dice, yo tengo mejores ideas, mejores planes de qué hacer con este dinero. Voy y voy a hacer lo que se me pega la gana. Entonces es este velo con el que todos nacemos, con el que todos arrancamos la vida y decimos, yo puedo, yo sé cómo está este show. Despilfarramos la vida, desaprovechamos oportunidades pensando que sabemos más que Dios y cuando menos nos damos cuenta, lo que pensábamos que era la definición de éxito realmente es y realmente termina en comer o ni siquiera comer, aspirar a comer, que es aún más triste, la comida de los cerdos. Porque si seguimos las expectativas de este mundo, ahí vamos a terminar. Ahí terminó el hijo pródigo. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? De cierta manera, la conclusión de él fue, no entiendo por qué estoy buscando comida entre cerdos si en mi casa tenía un banquete con mi padre. Entonces, es la desilusión del mundo, de ir tras las expectativas del mundo. Pero la más grande ilusión que nos da la palabra de Dios, y podemos continuar leyendo Juan, es otra vez el versículo 12, y ahora vamos a incluir el 13. Pero a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les fue dada la potestad o el derecho, como dice esta versión, de ser hechos hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Porque Dios es el que se expuso primero para que lo conozcamos. No, de verdad, no se expuso por encima, se expuso hasta la muerte en una cruz. Entonces no podemos pretender acercarnos a un Dios que se expuso completamente, tanto física como espiritualmente. Y nosotros pretender decir, sí Dios, pero es que no me gusta, yo no tengo tiempo. Un día vamos a llegar delante de Dios, donde vamos a ver en perspectiva y en primera plana, así como si fuera un periódico, lo que verdaderamente significó la cruz. Porque si lo vemos ahorita y lo vemos terribilísimamente fuerte, imagínense estar expuesto a eso en el día del juicio, así, ser conscientes de lo que quiso Jesús en la cruz, todo esto, saber que Él murió por nuestros pecados, siendo inocente, y nosotros decir, sí, pero es que en la chamba me tenían atoradísimo, Dios. La magnitud del sacrificio de Dios en la cruz, a través de Cristo, ni siquiera así, sino así, minimiza nuestro propio sufrimiento. Porque nosotros no estamos en ninguna posición de regateo con Dios. Y muchas veces nuestra relación con Dios es como si fuera aquí un negocio. Bueno, Dios, yo te doy esto, pero tú dame esto. Yo te sirvo esto, pero Dios, mira, ayúdame. Pero para nada, de ninguna manera, no podemos pretender que Dios está a nuestro mismo nivel porque no lo está. Yo no estoy en posición de nada. Porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, esta silla se acaba de romper. No me voy a sentar en ella porque me voy a caer. Sin embargo,
Él nos da acceso a conocer su gloria a través de Cristo. O sea, no lo merecemos. Como dice Isaías, lo despreciamos y lo desechamos. Y escondimos nuestro rostro de Él. Y no lo estimamos, sino que lo menospreciamos. Y aún así, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Pero aún así, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Pero aún así, Él se dejó azotar y moler y abatir por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, tomando entonces el castigo de nuestra paz sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. Dios no nos da lo que pedimos porque nos ama. Y por la misma razón que uno no le da a un borracho una cerveza, Dios no le da a su pueblo un Dios superficial. Entonces, háganse la pregunta, hasta hoy, hasta este punto, ¿qué espero cuando espero en Dios? ¿Por qué estoy aquí sentado? ¿Para recibir lo que necesito de Él o lo que quiero para mí? Y esta es una pregunta que uno se tiene que hacer absolutamente todos los días. Y requiere humildad, y requiere disposición, y requiere profundidad. Porque Dios no quería que lo reconocieran a la distancia, porque Él no vino a que lo identificaran de lejos, sino que se pudieran acercar a Él y conocerlo a Él personalmente. Y ese es el ejercicio que no importa si llevan, miren, seguramente aquí hay gente, o sea, sin faltar al respeto, hay gente tan grande que seguramente lleva lo mismo de cristiano que yo en el mundo, en existencia. No obstante, ustedes ni yo estamos exentos de necesitar reafirmar esta verdad todos los días en nuestra vida y ver y ponerme a cuentas con el Señor y de verdad decir cuál es la intención de mi corazón con esta petición. Porque les voy a decir algo y es la misma frase porque creo que aplica tanto para el mensaje que di en jóvenes como para el día de hoy. Se lo repito a ustedes. La religión que no nos lleva a un nuevo nacimiento no es una religión verdadera, es una religión falsa, donde no se adora al Dios eterno, sino a un Dios con la D más chiquita que se puedan imaginar. Entonces, tal vez el mensaje de hoy no fue como de estos que uno dice, mi semana va a ser increíble porque la charla fue increíble, sino que tiene la intención de que ustedes, como criticamos con facilidad lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, podamos criticar nuestra propia vida. Porque por excelencia somos una generación criticona. O sea, nada nos parece. Y hablamos de la sociedad como si no perteneciéramos a la sociedad. La conformamos todos nosotros, queramos aceptarlo o no. Pero decimos esta sociedad como si yo viviera flotando en el ambiente y no fuera parte de la sociedad. ¡Ay! Es que ya no hay respeto. La gente hace lo que quiere en las calles. Puede ser cierto. Pero hablemos de la privacidad de su vida. ¿Y cómo ustedes llevan eso a la privacidad de su vida? Desde la sencillez de, ¿ustedes respetan a su esposo o a su esposa como les gustaría que la gente respetara las calles? ¿Respetan a sus hijos y a sus autoridades como tanto les indigna que dañen el ángel? No estoy justificando ninguno de los actos, pero quiero que piensen un momento no en los demás, sino en ustedes mismos. Porque seguramente el corazón de muchos de ustedes está más dañado que el ángel. Pero lamentablemente, y ese es el sesgo de nuestra generación, nos indigna más el ángel que nuestra propia vida. Vuelvo y repito, no justifico la acción de nadie, no me meto. Sin embargo, hay momentos necesarios para vernos a nosotros mismos y decir, ¿soy parte de la solución al problema o soy parte del problema? Soy un cristiano superficial que le encanta jactarse de cuán cristiano es, pero por dentro no hay vida.
O tal vez como Jesús no sea el cristiano más atractivo para el mundo, pero por dentro sé que estoy lleno de vida. Porque Jesús aparentemente no tenía atractivo. Pero cuando lo conocimos a profundidad nos dimos cuenta que estaba lleno de gloria. Porque es como estas casas hermosas en las lomas, en el Pedregal, en la Avenida Las Palmas, en donde ustedes quieran. Y ustedes saben que entre más alto tiene el muro, más hermosa y más cara está esa casa. Y uno se empelicula de una manera y dice, wow, yo quisiera vivir ahí. Y yo también pondría un muro así de alto y más seguridad para que no me roben nada. Y entre más alto el muro uno sabe, esta gente esconde porque no la quieren robar. Ellos saben lo que tienen. Y uno ya vive en esa casa sin vivir en esa casa, ¿no? Como 3 cuartos, yo ahí, mis hijos, tranquilos. No puede ser que yo sea el único que una casota y se imagina viviendo en esa casa. Me miran como, ay no, yo no lo hago, qué mentira. Claro que sí lo hacen. Y uno dice, no, ya, seguro tiene alberca. No, ya para qué salgo. No hay, ni a esas casas ni hay que salir. Y uno se quiere como, no, pero yo no necesito eso. Pues no, la limpieza debe ser bien difícil en esas casas. Pero la verdad es que uno no conoce algo hasta que entra al lugar y lo conoce. Y uno no conoce a Jesús hasta que entra en la presencia de Dios y lo conoce y es transformado por Él. Y de la misma manera que nos encantaría conocer estas casas de los famosos, de los millonarios, deberíamos, y aún mucho más, tener ese interés por entrar a la presencia de Dios y decir, Dios, te quiero conocer, no de afuera, porque por afuera uno no conoce más que la fachada, y la fachada no dice nada de nada, sino que quiero conocer desde el interior, desde la intimidad, desde la persona de Cristo. Porque Él no vino simplemente a sentarse en un trono y como rey y Él sus súbditos de una manera distante, sino que Él se presentó como una persona mansa y humilde para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces es la gran diferencia. Y yo quiero que ustedes examinen su propia vida y se hagan la pregunta, ¿qué espero cuando espero en Jesús? Y se puedan poner en pie un segundo. Si ustedes saben que en su corazón hay esta necesidad de conocer a Jesús verdaderamente, no según las expectativas de lo que quieren recibir, sino dispuestos a recibir lo que necesitan, que tal vez no es lo mismo que ustedes quieren. Y en diferentes situaciones y en diferentes etapas, esa ha sido una de las oraciones que a mí más me ha confrontado. Pero también es de las oraciones que yo sé y puedo decir que con convicción que son las que me tienen aquí. Entonces, tal vez algunos de ustedes me doblan la edad, pero yo puedo decir confiadamente que mi relación con Dios no es superficial. Entonces, pregúntense. No vean al joven idealizado que su nieto ojalá un día esté parado acá, y ojalá sí, pero olvídense de quién está hablando y expongan su propia vida, no piensen en nada más según la palabra de Dios. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que esta es una relación que la sostiene Cristo. Porque como dice Juan 10, no nacieron de la carne, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y Señor, yo quiero nacer de ti. Quiero nacer a tu verdad.